Bona nit, benvingudes i benvinguts al ple ordinari d'avui, al públic, companyes i companys. És l'expedient 1 PLN 2024-1 i comencem amb la part resolutiva. Aprovació de l'acte anterior, algun comentari? Passem a votació. Vots a favor? L'acta queda aprovada per unanimitat dels regidors i regidores. El punt número 2 és l'expedient 88-2024, aprovació del calendari fiscal 2024. Algun comentari? Pues passem a votació. Vots a favor? El punt queda aprovat per unanimitat dels regidors i regidores. El punt 3 és l'expedient 109-2024, moció presentada pel grup socialista contra la censura de la revista Espai Carrer per part de l'Ajuntament de Meliana. Julio? Bona nit a tots, bona nit al públic assistent. Si vos pareix, la vaig a llegir perquè no és molt llarga i llegint el més. Des de fa anys, la revista cultural Espai Carrer ha estat un referent per a la nostra comarca. Aquesta revista està dirigida per una veïna de la patriarca, Núria García Berga. El passat 12 de gener, l'Ajuntament de Meliana, sota el govern del Partit Popular, va notificar a la nostra veïna que retiraven les seues revistes dels edificis municipals perquè no van en la línia de lo que nos gusta. Aquest acte de censura no és propi d'una democràcia com la nostra. La tolerància, la diversitat de pensaments i les crítiques constructives són sinònim de benestar i maduresa de qualsevol societat. El treball, la tasca de proximitat i la informació que des d'Espai Carrer es proporciona a la comarca resulta un benefici per a la cohesió dels pobles els quals la conformen. Per tot l'exposat anteriorment, proposem al ple d'aquest Ajuntament les següents resolucions. 1. Que aquest Ajuntament acorda el rebuig de la censura en qualsevol manifestació de la cultura. 2. Que es trasllada a l'Ajuntament de Meliana, governat per el Partit Popular, el nostre desacord amb la retirada de la revista Espai Carrer i que ens inste a reprendre la seva col·laboració. I 3. Que aquest acord s'adoni a les Corts Valencianes, les Generalitat Valenciana, les Diputacions i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Bé, creiem que és un tema sensible per a la població, per la comarca i especialment perquè es toca de prop a ser una, com he comentat, una veïna del nostre poble. I gràcies. Comentaris? Jesús. Sí, bona nit. Bé, la moció presentada del Partit Socialista, nosaltres estem completament d'acord, i té relació en una moció que ja vam presentar nosaltres, que feia referència a la censura que s'estava donant en els ajuntaments també governats per PP i Vox respecte de les revistes editades en València. Ara tenim exactament el mateix. En un poble del costat de Meliana, l'Ajuntament governat per PP i Vox decideix que una revista editada per una veïna nostra, Núria García Berga, doncs que l'única qüestió que sembla que no us agrada als responsables de l'Ajuntament de Meliana és que siga fet en valencià, perquè si vostès han tingut l'oportunitat de llegir la revista ens parla de cultura, ens parla de festes, ens parla de comerç comarcal, de comerç de proximitat. No es tracta cap tema polític, jo soc subscriptor de la revista des del primer moment i és una revista totalment apolítica. A no ser que es consideri que escriure valencià ja és ser política, que possiblement és el que els responsables de l'Ajuntament de Meliana pensen. Ens ha dolgut bastant perquè
no s'està dient que l'Ajuntament de Meliana deixa de col·laborar en la revista o que no donarà diners per publicar articles, sinó que el que s'està fent és molt més greu que això. La revista té subscriptors que mantenen la possibilitat d'editar-la, però al mateix temps es reparteix per tendes, per locals públics, i en aquest cas el que prohibeix l'Ajuntament de Meliana és la possibilitat que els editors de la revista deixen uns quants exemplars dintre de l'Ajuntament. La revista és gratuïta, és a dir, es prohibeixen que vagin i deixen 10 o 20 revistetes i que qualsevol veí que passi per allí la pugui agafar i aportar-se a la casa. És que estem parlant d'això. No estem parlant de llevar solucions o de retirar diners. És molt més greu. Aleshores, estem totalment d'acord en la moció que ha presentat el grup socialista i el nostre vot va ser favorable. Buena nit a todos y a todas. En primer lugar, decir que en el Partido Popular coexisten y habitan, por así decirlo, pues es una multitud de maneras de pensar, de accionar, y cada grupo municipal de cada pueblo de la comunidad tiene libertad también dentro de un rango de tomar decisiones y que eso que cada grupo municipal del Partido Popular de todos los pueblos de la comunidad tiene libertad para hacer, pensar y actuar en consecuencia. Dicho esto, nosotros hablamos con ella García Vega cuando nos enteramos de esto, pero también hay que decir que en el texto de la moción que ha presentado el Partido Socialista hay cosas que no son así. Es una tergiversación de la realidad, como ya se ha dado en varias ocasiones aquí cuando se han presentado mociones, como aquella vez que se dijo que se iba a pegar el sitio de la mujer, o que se iban a encarcelar los abuelos gratuitos y todo esto. Entonces, lo que tenemos entendido, ¿vale?, es que lo que se ha hecho no ha sido retirar de los edificios municipales la revista, sino que lo que se ha hecho ha sido que se ha pedido que en el hall de entrada del Museo de Viana se dejara de poner porque aquello estaba lleno de publicaciones. Entonces lo que quieren es que solo haya información municipal en el hall del ayuntamiento. Vale. Luego también, eso por un lado, en la casa de la víctima puede estar, en la biblioteca puede estar, en los comercios puede estar, vale. Eso por un lado, pero no siguen edificios municipales y luego vamos a lo de la censura. No creemos que esto sea un acto de censura como lo estáis exponiendo, como lo está exponiendo el Partido Socialista. Nosotros creo que tenemos un concepto de censura un poco diferente, entonces nos llama la atención que el Partido Socialista en la moción de la escribir que este acto de censura no es propio de una democracia como la nuestra. Podemos hacer una lista y estar aquí casi una hora hablando de todos los actos de censura que el Partido Socialista está perpetrando en el último tiempo. Para nosotros, censura es que el Ministerio de Cultura quiera hacer una revisión de las colecciones de recursos estatales con una misión ideológica propia para no saber muy bien qué. Censura es expulsar a Fernando Savater del país, que él, por ejemplo, por ser contrario a las ideas del gobierno. Censura es aprobar una ley de memoria democrática para reescribir la historia de España a propia conveniencia. Censura es orquestar campañas de desprestigio contra aquellos periodistas o medios de comunicaciones que no son afines al gobierno. Censura es meter en la fachosfera a más de 11 millones de españoles que no están de acuerdo con la ley de amnistía. Marcos, perdona que te interrumpa. ¿Puedes...? No, puedo concretar. Lo que estoy haciendo es que este acto de censura que nosotros de una democracia como la nuestra, bueno, podríamos hacer una larga lista de lo que el Partido Socialista se dedica a censurar y que sí, que son muy graves a nuestra parte. Pero esto no creemos que sea un acto de censura. Luego, para finalizar, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que esta revista es un elemento de cohesión como todas las revistas culturales y todas las revistas dirigidas a la población y con objetivos de este tipo. Pero eso, no podemos votar a favor ni abstenernos porque no se dicen verdades y está tergiversada la realidad.
Luego también podríamos decir que a nosotros, igual posicionarnos un poco en toda la cultura, tampoco estamos de acuerdo con que sea el gobierno de turno o somos de turno de los municipios, de los pueblos, los únicos que sean los que dan dinero a las diferentes entidades culturales, artísticas, etcétera, porque al final la cultura se convierte en una herramienta ideológica para dominar a la masa y hacer lo que uno quiere. Dicho esto, sí, ya acabo. Dicho esto, nosotros vamos a votar en contra por lo que acabo de decir. Acabamos de disparar. Gracias. Joan. Sí, jo volia fer un incís ara, perquè Marcos ha comentat, ha intentat rebaixar un poc el cas del PP de Meliana, dient que simplement és que no volien que deixaren aquesta revista a l'entrada de l'Ajuntament perquè semblava un quiosco. I vaig llegir alguns trossets del comunicat del PP de Meliana després de la polèmica sobre això. Perdona, Joan, me retiré la paraula. Vale. Només explicar que en el seu propi comunicat no es Sí, és que, clar, m'ha fet gràcia perquè, bueno, i després que votarem, vull dir, crec que estaria bé que votarem a favor tots d'esta proposta perquè és una revista feta per una persona de fora, que tots coneguem, i crec que no coincidim ningú en lo que el PP de Meliana diu, però vaig llegir, ridículo lo hacen cuando se refieren a que un panfleto referirse a esta revista, o también digo que nosotros en nuestro programa dijimos claramente que no íbamos a permitir ni subvencionar nada que vaya contra nuestra seña de identidad o contra nuestro estatuto de autonomía y para eso nos han votado. Me agradaría recordar también que Pura también en este caso va a compartir una publicación nueva de Facebook on compartir un article que parla sobre la història de la cabalgata de Reis del nostre poble. Això també és el que censura el PP de Meliana i crec que en aquest cas esteu d'acord, perquè no votarem a favor ni vos abstendréis. O después también digo, esta publicación ni nos interesa ni la hemos leído, porque sabemos claramente que es una apéndice más de compromiso. Pero no por ello hemos censurado nada, como ya hemos explicado. Crec que prohibir que posen la revista és censura. Crec que no n'hi ha més. Així vull dir que, i el País, per exemple, Marcos, és una empresa privada i estic pagant una ciutat. Simplement per finalitzar, hi ha certes publicacions, certs programes i certes coses que fan vertebrar la comarca i unir les pobles que la conformen. El carrer C, per exemple, des del seu naixement tenia Isa Vessant, ha sigut pensa compartida per tots els veïnes i veïns, per tots els municipis, i ha sigut com una espècie de referent comarcal gratuït, que no fa mal a ningú, que es pots agarrar o no, i que aquest tipus de coses dins del debat de la censura, de la no censura, no se deurien de produir. Dit això, m'hauria agradat que avui, des de l'Ajuntament d'Alfara, com va passar en la comissió informativa d'assumptes generals, poguem aprovar aquesta moció, perquè se queda un poc més enllà de qui és la persona, sinó de lo que suposa esta revista i l'esforç de molta gent a favor de la cultura. Anem a passar a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Per 7 vots a favor i 4 vots en contra, la moció queda aprovada. El punt número 4 és un despatx extraordinari, un punt extraordinari en l'ordre del dia. És modificació de crèdits expedient 159-2024. Us ho he comentat aquest matí, que és quan ha estat enllestit el document o la proposta de modificació de crèdits, i és el restant que faltaria per sufragar les despeses de la remodelació de la plaça Nou d'Octubre. Si heu pogut llegir la memòria, la consignació pressupostària fa referència al 2023 i en aquest 2024 de moment tenim el pressupost prorrogat i per tant necessitem fer modificacions respecte al pressupost anterior per quadrar i per intentar treure els diners per a fer aquesta modificació. Aquesta és un poc l'explicació. Soy a la plaça Nou d'Octubre i per preparar-la i voleu comentar alguna cosa. Nosotros antes de votar queríamos, buenas noches, primero y antes que nada.
tenéis que votar la urgencia. Encara que és per despatx extraordinari, però tenéis que votar la urgencia. Disculpes. Vale, pues votem la urgència del punt de despatx extraordinari de la modificació de crèdits. Vots a favor? Per unanimitat s'inclou el punt de l'ordre del dia. Pura, perdón. Sí. Bueno, buenas noches, así empiezo mejor. Buenas noches a todos. Bueno, aquí el Partido Popular, antes de votar, queríamos que nos aclarase el señor alcalde algunas dudas sobre este punto, siendo importante que no entendemos que no se sacase la comisión de Hacienda cuando otras veces cuando hemos sacado cosas del pleno nos ha dicho esto tendría que pasar por la comisión. Bueno, pues esta la pasamos y se hizo la semana pasada. Y como no lo ha hecho, pues en pocas horas de repente pues nos encontramos con este correo. Bueno, yo quería preguntar, ¿los presupuestos para esa obra estaban hechos desde el principio? O sea, ¿se había presupuestado esa obra desde el principio? ¿Se sabía entonces de la obra? ¿Puedes? No, es que lo digo porque así puedo continuar. Vamos a ver. Si quieres, son muchas preguntas Sí, seguidas. son preguntas, pero me tiene que contestar para que yo pueda entender esto. Si voy a hacer todas las preguntas, luego no voy a entender lo que me está diciendo. ¿No? El dinero destinado a obras, a cualquier aspecto del presupuesto, viene detallado en el presupuesto y es una obra detallada en el presupuesto que figura en el presupuesto, por supuesto, no aparece de la nada. Ya, y entonces, ¿qué error ha habido para que 80.000 euros no se necesiten? En la ejecución presupuestaria del presupuesto, el presupuesto de 2023, ¿vale? Si finaliza el año y no se ejecuta, no se puede pagar todos los gastos a 31 de diciembre, finaliza el presupuesto y no hay posibilidad de pagar con dinero del 2023, ¿vale? Ya empieza un nuevo ejercicio y hay una, vamos a decir, ingeniería, por decirlo de alguna manera, económica en el que hay que permitir que el dinero, o sea, que continúe el dinero para pagarse, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ha quedado una parte que del 2023 no se ha podido pagar y que hay que pagar en 2024. La siguiente, a lo que usted va razonando, sí que es una obra de ingeniería, lo tenemos súper claro, que la tiene que estar, pero nos llama la atención que en el mes pasado se hicieron una modificación sobre las partidas y se pusieron 20.000 euros en fiestas, que lo comentamos, y ahora resulta que de esos 20.000 euros en fiestas, 10.000 se van a ir a la calle San Diego, entre otras cosas, por decir algo. ¿Qué respuesta tiene eso? Del presupuesto, el final del presupuesto del 2023 se prorroga y estos, los datos de la memoria, de la memoria de las garantías, los datos que existen son del presupuesto del 2023. ¿Vale? Había un presupuesto en el 2023 que finalizó, que se quedaría como fuera a 31 de diciembre, porque en principio las obras ejecutadas se podían finalizar a día 31 de diciembre. ¿Vale? Si no se han podido ejecutar, no se pueden pagar con dinero de un ejercicio pasado. Ya, pero porque hizo la modificación. Bueno, la pregunta del Partido Popular. ¿Cuándo sabe usted que debe 80.000 euros? Cuando a día 31 no se pueden aprobar todas las certificaciones porque la plaza no está finalizada. ¿Y entonces cómo es eso que en la Comisión de Hacienda no sale? Pues porque estamos haciendo los presupuestos y se están acabando de hacer las modificaciones presupuestarias de este año para poder prorrogar el presupuesto y hasta el día de hoy no lo sabíamos. No sé. ¿Y a qué es debido esas 80.000 euros que han salido de esa obra? ¿Qué es lo que ha pasado? El presupuesto de ejecución son 160.000 euros, se van a pagar 80.000 euros y por tanto faltan 80.000 por pagar. Ya está. Entonces yo pienso que es una mala gestión. Porque si faltan 80.000 euros... Sí. A ver, el presupuesto de la plaza 9 de octubre está presupuestado en el ejercicio 2023. Sí, eso es muy claro. Empiezan las obras. Las obras tienen una
plazo de ejecución y se tiene que ejecutar antes del 31 de diciembre. Por motivos diversos de obra, de que cuando se levanta la obra que existen unos retrasos, unos imprevistos, etcétera, etcétera, se alarga la obra. En el presupuesto de 2023 estaba toda la obra presupuestada. Hemos gastado 80.000 euros de ese presupuesto y no hemos gastado del 2023 de ese presupuesto 80.000 euros. Porque no han terminado las obras en el plazo que tenían que terminarlas. Nos falta por pagar 80.000 euros y la obra continúa. Por unos imprevistos, que son los imprevistos técnicos, no son políticos, ni son de secretaría, ni son presupuestarios, ni nada. Simplemente que la obra no se termina en el plazo que la dirección de obras que calculó. Entonces, sobraron, entre comillas, sobraron 80.000 euros en el ejercicio de 2023, que ahora habrá que terminar de pagar cuando termine la obra. Ya, pero yo a lo que me refiero es que si cuando se enteran ustedes que faltan 80.000 euros y si era así, no sé en qué momento se enteran, yo creo que no es la factura de ayer, de hoy. No, las certificaciones se te pagan el 31 de diciembre. Sí. Lo que quieren por pagar los 80.000 euros que quieren por pagar no es que nos enteráramos, cuando nos enteráramos, es que las modificaciones de crédito que se realizan desde el secretario de intervención o desde lo que sea, lleva un procedimiento. Desde que no la tenemos en mano, no podemos trasladarla. Y la hemos tenido en mano esta mañana. De todas formas, se ha certificado la obra. Sí. O sea, se va a pagar las certificaciones que están aprobadas. No se puede aprobar algo, si la plaza no está acabada, no podemos continuar pagando una cosa que no está finalizada. Entonces se pagan lo que está acabado, lo que está certificado. Pero como se hacen partidas y se pasa dinero a las fiestas y a otras cosas, sabiendo que la plaza iba a tener más gasto del que se preveía. No tiene más gasto del que se preveía. A fecha de 31 porque hay que coger de diferentes partidas, el presupuesto prorrogado hay que coger de diferentes partidas para sacar el dinero. Si llegamos a aprobar el presupuesto de 2024, se contempla que esas partidas recuperen los valores que se consideren. Ya. Yo es que nosotros desde el Partido Popular lo que pensamos es que ha habido mucho vídeo en redes sociales de que esto se terminaría y no pasa nada, tal. Primero se empezaron tarde, o sea, esto tenía que ser julio, se empiezan en octubre, se dice que 2 meses, cuando no es, todo el mundo No sabe. falta la verdad, ¿vale? No está hecho en julio. No, pues que no es así. Vale, Bueno, pues entonces hay que leer, es que primero hay que leerse cuándo se adjudican las obras, cuándo empiezan y demás. No, pues es que no, vale, pues no falta la verdad. No, yo no falta la verdad, nunca falta la verdad. Vale, cuando hablo es como propiedad. Entonces, bueno, como no tengo ningún documento que lo acredite, pues nada, no pasa nada. Hay que ver los expedientes y las graduaciones de cuenta Claro, de la ley. por supuesto que sí. En cualquier caso, bueno, pues se le dijo a los vecinos que esa obra en 2 meses iba a terminar, cuando nadie se cree que una obra de este tipo vaya a terminar ni en 2, ni en 3, ni ya veremos en 4, porque ya llevamos 3. Y ahora de repente pues esos 80.000 euros de verdad que el Partido Popular, o sea, no nos entra, o sea, no nos entra desde el principio esta obra y no nos entra tampoco las partidas que hicieron el mes pasado cuando sabían, porque debían de saberlo, porque la empresa les tenía que haber dicho esto va a subir más de lo que nosotros presupuestábamos. Pura, es que no tiene nada que ver, de verdad. Cuando es finalización de ejercicio. Si no están certificadas las obras, ese dinero no se puede utilizar. Y hemos utilizado el dinero que estaba presupuestado y que se podía utilizar. Y cuando se hacen modificaciones de la misma partida económica es porque porque se puede hacer. Vamos, que no es que nos estemos inventando aquí. Simplemente hay que conocer el presupuesto, saber cómo funciona y demás, pero que nosotros está presupuestada la obra en 160.000 euros, que es lo que se sabe. Entonces, como es eso que de participación ciudadana salen 10.000, de fiestas populares salen 10.019, en estudios y trabajos técnicos 10.000, en servicios de recaudación a favor de la entidad 20.000 y trabajos realizados por otras empresas que tampoco sabemos cuáles son 20.000 euros, total 80.000, o sea, primero lo ponemos, luego lo quitamos y solamente son de verdad, ¿vale? Yo creo que... No, de verdad, señor alcalde, un poquito más de transparencia estaría genial.
te puedes leer la memoria económica y te puedes leer cómo se financia y cómo financia, pero que se financia así, que hay que retirar, que estamos en un presupuesto prorrogado, que tenemos que retirar de las partidas existentes del 2023, tenemos que sacar ese dinero y que hay que pagar la tasa en octubre. Que puedes estar más a favor, más en contra, te puede parecer que se tenían que haber acabado y demás. Han habido varios inconvenientes graves, ha habido que actuar porque son temas de saneamiento y demás, que la empresa adjudicataria de una parte de la obra que se ha realizado, porque hay dos empresas, porque son dos obras simultáneas, por un lado la remodelación de la obra de la Plaza 9 de Octubre y por otra se está mejorando todo el sistema de saneamiento y canalización de agua, pues la empresa adjudicataria de esa parte que es de Geismar, que es de Aigües de Lorca, ¿vale?, ha encontrado una serie de dificultades que ha hecho prolongar la ejecución de la misma, ¿vale? Entonces, ahora, la modificación de presupuestaria que aquí se presenta es para financiar la parte del proyecto que no está finalizada. Ya está. No, simplemente pues que sean bastante sinceros con los vecinos que están sufriendo desde hace muchos meses y además sin haberles avisado de antemano y poco más se fue a hablar con ellos. Sí, lo sé, lo he entendido y me ha trasladado que me digan cuándo van a terminar, porque me dijeron una fecha, luego para San Antón hicieron como un poquito un apego ahí que no se sabe muy bien para que la cosa subiese, pero los vecinos siguen exactamente igual, están en la misma. Yo, por conversaciones que he tenido con vecinos, hay problemas que les preocupan más de la plaza, de cómo se ha podido hacer determinada cosa, que por los plazos, porque se sabe que cuando se empieza una obra pueden surgir problemas. Pero si usted habla, dice la obra, dice que va terminando en meses, luego son 3 y ahora van a ser 4, pues claro, ya no es lo mismo. Vale, pero ¿dónde he dicho yo que van a acabar en 2 meses? Eso se comentó en la No. En la reunión que tuvimos yo no se dijeron plazos porque evidentemente cuando se fue a la reunión no se iban con plazos y no se iba para atender unas preocupaciones sobre la plaza, no con plazos de cuándo va a acabar esto porque fuimos en lo que fue a finales de noviembre o en diciembre. Jesús. Sí. Bona nit. Nosaltres el que entenem és que el que està passant avui així és la mostra d'un govern en minoria i un govern que no és cert. Són 4 regidors per portar la gestió del poble, 4 regidors d'11, i això el que demostra és que la gestió del dia a dia de l'Ajuntament els està venint gran. No sabem si perquè falten persones per portar la gestió o perquè són relativament nous, no ho sabem. Però hi ha una concatenació així d'elements que ens demostren la realitat. La primera qüestió que volia comentar és el de l'urgència. Nosaltres, des del primer moment, hem insistit en que qualsevol dels grups polítics que presenti alguna cosa per urgència que sigui aprovada. El grup popular, que sí que està seguint aquesta recomanació que nosaltres farem en el seu moment, el grup socialista no ho està fent, però avui presenten aquesta modificació de crèdit per urgència, que com han pogut veure, tots hem votat a favor, que és el que nosaltres hem proposat des del principi de la legislatura. Perquè quede clar de què estem parlant, estaria bé recordar, perquè els regidors ho tenim clar, però potser les persones que estan així presents, els que puguem veure per el vídeo, no tenen per què saber-ho, estem parlant d'una modificació de crèdit de 80.000 euros, que se'ns ha informat als regidors a les 12:30 d'avui. A les 12:30 ens arriba un correu electrònic on el senyor alcalde ens explica que avui, d'urgència, portaran una modificació de crèdit de 80.000 euros per poder pagar les obres de la plaça de Sant Riu. És obvi que si això arriba avui a les 12:30, com ells acaben d'explicar, és perquè avui han tancat l'expedient corresponent per poder-ho portar al ple. Però també acabem d'explicar que a 31 de desembre tanquem el pressupost, ja se sabia que l'obra costava 160.000 euros, entès que se n'havien pagat ja 80.000 i que faltaven 80.000 per pagar. Però això se sap des del 31 de desembre.
i avui estem a 31 de gener. És a dir, ha passat un mes en el que els responsables del govern d'Alfara sabien que aquests 80.000 euros que estaven pressupostats en 2023 no podien pagar-se, que s'hauria de fer aquesta modificació de crèdit i no s'ha informat per a res als regidors de l'oposició. Clar, portar això al ple no sé, des de les 12 ara són 8 hores de diferència. Així hi ha persones que treballen a l'Ajuntament i estan tot el dia dedicats a la política, els regidors de l'oposició tenim els nostres treballs perquè vivim d'allò, no vivim d'això. I aleshores coordinar-nos, no? És que vostès diuen que ara mateix algunes persones de dir. ¿Cuántas personas se dediquen a una persona? Una persona, disculpe, una persona. En qualsevol cas, fa un moment els regidors de Compromís estaven fora perquè estaven parlant d'això mateix, perquè tenim les nostres vides i en 8 hores de temps entenem que és poc de temps per poder parlar d'un acord que hem de prendre que implica 80.000 euros. No estem parlant de donar una subvenció o d'aprovar una moció que no representa cap cost econòmic, estem parlant d'una despesa de 80.000 euros d'una obra que s'està fent actualment. Tot això preujat perquè, com acabem d'explicar també, hi ha una sèrie de veïns que estan patint aquestes obres. Les obres estan endarrerint per les qüestions tècniques que han explicat i que jo no vaig entrar a posar en dubte això en absolut, però sí que és cert que en tota la plaça hi ha veïns i veïnes que estan patint aquestes obres. Nosaltres, clar, quan ens ha acabat a les 12:30 del matí això, el primer impuls ha sigut que no anem a aprovar això. 80.000 euros, 8 hores d'urgència, quan se podia haver informat prèviament, però anteposem els interessos dels veïns i veïnes a totes les dificultats que comporta el treballar d'aquesta manera. Si anem a anteposar que els veïns i veïnes tenen dret a que l'obra sigui acabada en temps i forma, a no aprovar aquesta modificació. Però sí dir-los que dos qüestions per acabar. Primera, que no entenem per què no hi ha, com a mínim, un esborrany del pressupost de 2024. Estem a 31 de gener i no tenim cap notícia del pressupost d'aquest any. I segona, aquesta serà, i això ja s'ha vist com ha vist també, serà l'última vegada que Compromís va a servir de moneda de canvi per poder aprovar una proposta en 8 hores d'antelació. No anem a funcionar d'aquesta manera. Les coses s'han de fer correctament i aquesta vegada, disculpen que els ho diga, però les coses s'han fet molt malament. Lo primero es que nosaltres no obrim ni tanquem expedients. Nosaltres, en aquest cas com a regidor, ho obrim els tècnics corresponents i duen la gestió dels tècnics corresponents en cada àmbit en el que estan delegats. Vull dir, des d'administració, des d'intervenció, des de l'àmbit corresponent que tinguin. Jo no obrim i avui tanque un expedient per caminar endavant. En un pressupost prorrogat hi ha certes característiques que puga tindre el pressupost prorrogat en el que n'hi ha que rescatar certs remanents i té certes connotacions en les que n'hi ha que realitzar-les. I aquestes connotacions i aquestes coses sobre el pressupost no ho realitzo jo. És una tasca d'intervenció. Vull dir, jo no sé en quin moment dispose de determinats diners, perquè no sé si. Perquè n'hi ha que fer determinats moviments per a poder fer-ho. No sé si... Jo en cap moment he dit si tanquem o no tanquem l'expedient. Jo el que he dit a vostè és si els 80.000 euros que es devien, vostè sabia el 31 de desembre que s'havien de pagar. Vostè ho sabia això, el 31 de desembre? A dia 31 de desembre sabia el que n'hi havia certificat i el que s'havia pogut pagar. Sabia que quedaven pendents 80.000 euros. Per què no s'informa l'oposició? Julio. Primer de tot, agrair a Compromís que se vaig abstindre en relació a la nostra inexperiència o en estar dèbils o no saber com gestionar les nostres regidories durant una legislatura. Recordem que en la legislatura anterior Compromís no tenia 3 regidors, tenia 2, no estava en el govern. Sin embargo, totes aquestes qüestions no les plantejava. De fet, que un tema
que ens podia afectar no 80.000 euros, sinó 1.200.000 euros a l'Ajuntament, i per responsabilitat no va comentar ninguna de les situacions que està comentant Jesús. Avisar en 8 hores d'antelació. No avisar en 8 hores d'antelació, però no sigui una qüestió de fer-se els màrtirs i dir que anem a anteposar els interessos del poble. Segona qüestió, lo d'avisar en 8 hores d'antelació és quan han tingut la modificació de crèdit, ni abans ni després. Quan han tingut la modificació de crèdit. Que la modificació de crèdit ni la fa este consellera, ni ella, ni ell, ni ell. Se fa per part d'un tècnic. I vos l'han donat avui, creient que era pertinent dur-la avui al ple, i si no així avui, doncs volíem les altres opcions, perquè tot el món vol tindre un borrador i tot el món vol tindre un pressupost del 2024. Que això també respon a una de les altres preguntes. De moment, l'equip de govern està treballant en aquest borrador i no el tenim. I l'equip de govern no és el que redacta el borrador. No sé si podem distingir ja entre polítics i tècnics. Nosaltres tenim la nostra responsabilitat política i està molt ben publicat. Tercera qüestió. A 31 de desembre sabíem que faltaven 80.000 euros per executar. Això sí que ho sabíem. Però no se planteja la qüestió fins que no estiguera el pressupost resolt. I fins que no arribarem a aquesta situació. Ha sigut, vull dir, d'una manera d'entrevista? Correcte. En 8 hores d'antelació? Correcte. Jo tinc un treball, com tots els demés. Però bueno, així ja vam acabar amb les responsabilitats polítiques per alguna, com tots. I aquestes qüestions no són noves en un ajuntament. Aquestes qüestions, aquestes modificacions pressupostàries, pues no sé jo crec que en l'Ajuntament de Montcada estan tants programant pressupostos, suposo que estaran i en governs de Compromís, en governs del PP i en governs del PSOE, en molts municipis passa això habitualment perquè és algo habitual. No és una cosa novedosa. Dos qüestions. Una, que no cal que l'expedient estigui tancat per informar. És a dir, l'expedient pot estar obert, els tècnics fan la seva feina i s'informa a la comissió de que això està en tràmit i que possiblement hi serà. I segon, no sé si no ha quedat clar, però el que plantegem des de Compromís és que no s'ha fet en temps i forma. Avisar d'una modificació de crèdit de 80.000 euros en 8 hores d'antelació, jo crec que és una obvietat que no és la millor forma de fer la feina. I el que estem tirant-nos per cara és exactament això. Que els tècnics fan la seva feina? Clar que sí, l'han de fer quan puguen de la millor manera possible. Però vostès, com a responsables polítics, tenen l'obligació d'informar la oposició de en quin punt es troba l'evolució del pressupost, o si s'ha pagat tot, o si queda alguna cosa per pagar. Perquè en comissió parlem precisament d'aquestes qüestions. Totalment d'acord, però insistís, en este sentit, jo no és que estiguem ocultant les coses o que sí, perquè de la manera que s'expliquen les coses podem molt de conseqüències de les coses, o igual pensem una cosa i es tindria la contrària. Per què? Perquè en altres tipus de modificacions es fan així. En aquest cas, jo quan he rebut la proposta de despatx extraordinari per a poder fer front al pagament, doncs s'entén que és una proposta que se me passa a mi per a introduir en el punt de l'ordre del dia, per a no tindre que fer un ple extraordinari i poder realitzar una modificació sobre el pagament sobre este pagament. I entonces jo, en aquest sentit, no sé, en altres molts municipis se fan aquests tipus de moviments i jo entenc que vostès tenen que dir el tema de la debilitat, de la inexperiència i demés. Però, que no pareix que tinga que córrer el dubte per un costat, si estava pressupostat la plaça 9 d'octubre i ara han desaparegut els diners, que és prou recurrent en l'ideari de la companya, o de dubtar de que nosaltres ho fem perquè anem a empaquetar-ho ràpid perquè s'ha fet d'una manera. Disculpe, però jo en cap moment he posat en dubte l'honestedat de la proposta. Jo crec que, i ho he dit clarament també en la intervenció, que s'ha dit tràmit. Que han presentat una modificació de crèdit a 8 hores. No han informat a l'oposició fins a 8 hores del ple. Des de l'1 de gener
Vostès sabien que hi havia 80.000 euros que faltaven per pagar. El ple és avui, Jesús, i se fa quan rebem és avui, rep la proposta de despatx extraordinari i avui ho plantegem. No torno a explicar-ho. L'expedient no té per què estar tancat per a informar a l'oposició que això està en procés. Se podia haver informat en la comissió que tinguérem el dijous passat. A ver, nosotros en este caso con las preguntas que hemos hecho desde el Partido Popular y estamos conformes con lo que está diciendo Compromís, está claro que vosotros lleváis el ayuntamiento, vosotros solos, en minoría, y esto es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Cuando hay cosas que no se, en una comisión no se hablan y se llevan directamente al pleno, y yo te recuerdo, en este caso, señor alcalde, que por 12 votos está usted ahí, son 12 personas solo. Yo creo que tendría que contar con tanto como Compromís como con el Partido Popular. Intentas centrar si yo me centro, si estoy súper centrada. El tema es que tú, pues sí, sencillamente la pregunta es ¿por qué? Si esto estaba antes, ya se sabía. Vosotros, el día hoy a la 1 o a las 12:30, no sé cuándo me ha llegado, nos lo ponéis delante para el pleno de hoy, porque creo que no hay derecho para los demás concejales que estamos aquí. No lo podemos ver, no damos crédito que falten los 80.000 euros, que no digo que los hayáis cogido y los habéis puesto en otro sitio, no, es que es una mala gestión, Jaume. Es una mala gestión del Partido Socialista. Vale, vamos a ver si ahora el siguiente punto de urgencia, que seguramente entre también, a ver si nos lo hemos leído, ¿no? Lo vamos a aprobar o a ver qué va a pasar. Que no sabemos leer en un papel. Yo creo que se está confundiendo. La parte técnica la tenemos clara. Yo creo que tanto Compromís como Popular, la parte técnica de las bases de ingeniería económica que habéis hecho para poder pagar lo que falta de las obras, está claro. La duda del Partido Popular es, como bien también compartimos en este caso, la opinión de Compromís es porque no se nos avisaba antes para que podamos ver los expedientes, investigar y ver un poco cómo está la cosa, y luego también un poco decir que claro, que si llegan los presupuestos de 2024 activos desde el 1 de enero, que no es culpa a nadie ni nada, porque estáis diciendo que es culpa de los técnicos, tal, no sé, pero es Marcos, verdad, no hemos dicho que son culpa de los técnicos. habéis dicho, no, o sea, no sé, habéis dicho que literalmente has dicho que tú no dependes de eso, pero no vayamos del tema, como pero yo no he dicho, no vayamos del tema, no he dicho ni se ha trasladado la posición en tiempo y forma, y todo esto viene porque no hay presupuestos del 2024. Si hubiera presupuestos del 2024, que desde el día 1 de enero deberían estar, ya está. Entonces, como sí que nos hemos leído lo que los expedientes que has pasado y ponía que debido a unos contratiempos inesperados, pues las preguntas van por ahí, ¿qué contratiempos inesperados? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos solucionar esto? Y nos llama la atención porque me dices a la verdad del Partido Popular, que no falta la verdad, pero hoy no, la fecha que pone los expedientes que has pasado por email es de ayer. Y también la cosa hubiera cambiado si hubiéramos recibido ayer por la noche la cosa, porque ya tendríamos casi 24 horas para analizar lo que nos pasa y poder tomar una decisión en consecuencia de un movimiento de 80.000 euros. Entonces creo que la parte técnica está clara, ¿vale? Y todo lo que se hace en casa se legal, eso está clarísimo, pero no. Entonces yo creo que también estaría bien que se reconociera, pues cuando pues uno no llega o uno falla, pues también hay que reconocerlo. Algun comentari més? Passem a la votació. Vots a favor de la modificació del punt de la modificació de crèdits. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. Tornem a votar. Hi ha 4 vots a favor. Però n'hi ha que tornar a votar. Hi ha un empat. Hi ha un empat a 4 regidors. Tornem a votar. Vots a favor de la modificació de crèdits. Abstencions. Vots en contra.
La modificació que creiem queda aprovada per el vot de candidat de l'alcalde. 4 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions. Hi ha algun punt a tractar més fora de l'ordre del dia? Bueno, sí que hay una moción que presenta el Partido Popular en la que bueno, pues la Fundación Valencia Club de Fútbol, en colaboración con la Diputación de Valencia, pues convoca un concurso. Esto no son 80.000 euros ni nada, simplemente es que, bueno, pues que Alfara puede presentar como una ruta en lo que se refiere a todas las leyendas del fútbol y toda la historia del fútbol, y simplemente el alcalde pues se puede inscribir y puede, bueno, podemos optar a ser seleccionados y que haya 4 murales en el pueblo dentro de la ruta del Valencia Club de Fútbol. O sea, es muy sencillito. Yo cuando me has dicho que no sabía si dice que tienes hasta el 18 de febrero para leerlo, ¿no? Pues, y poder inscribirte si quieres. Entonces voy a daros uno a cada uno, aunque lo tenéis en el pero bueno, en el correo se me ha ido esto. ¿Bien? Bueno, y aquí está también. Lo tenéis en una... Sí, lo que pasa es que... Entonces, la exposición de los motivos. Bueno, pues la fundación del club de Perdón, un segundo. Eso va a ser muy feliz. Sí, pero Sí, pero que vull dir, però documentes de vull ser passat avui. sí. ¿Votamos la urgencia? No. Explique la urgencia o voten la urgencia. La urgencia es que si esto se tuviese que presentar en el siguiente pleno, pues no llegaríamos a inscribirnos y yo creo que vale la pena que Alfara esté por ahí, pues a nivel cultural pues puede ser de mucha ayuda. Vale, pues voten la urgencia. ¿Vots a favor? La moció presentada per el Partit Popular queda inclosa en l'ordre del dia. Explicando un poquito los motivos, pues la Fundación de Valencia Club de Fútbol convoca el tercer concurso de la ruta de arte urbano en Valencia Club de Fútbol. Esta iniciativa continúa con el objetivo de promover la incorporación del arte urbano de calidad como cauce de expresión cultural y artística para crear un itinerario turístico de referencia en la provincia de Valencia. La finalidad de esta tercera convocatoria será la creación de 4 murales artísticos al aire libre para dar a conocer la historia, las leyendas y los valores de Valencia Club de Fútbol, así como los distintos municipios de la provincia de Valencia, fomentando el turismo en la zona y con ello su actividad cultural y comercial. En esta edición, la temática de las obras se realizará y versará en torno al Valencia Club de Fútbol, sus historias, sus leyendas, sus símbolos, que los artistas relacionarán con las localidades que sean seleccionadas. En este caso, pues sería Alfara. Por tanto, la propuesta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alfara del Patriarca es la finalidad que esta tercera convocatoria será la creación de 4 murales artísticos al aire libre para dar a conocer la historia y que esté incluido la zona de Alfara del Patriarca para que fomente el turismo, la actividad cultural y comercial. Bueno, lo primero es que a mí m'agrada que me parlen en respeto, ¿vale? No es, te lo puedes leer en 10 minutos, yo me he leído los documentos, después es el alcalde el que inscribe la solicitud en cada ayuntamiento. Quiero decir que hay maneras de... Sí, pero hay maneras de hablar que no faltan al respeto, porque... Pues mire, yo me disculpo, cosa que usted no hace, me disculpo por la falta de respeto que he tenido. Eso, por la falta de respeto.
¿Algún comentario respecte a la moció? Sí. Nosaltres ens hem llegit la documentació que va enviar la senyora Cura Sánchez, no sé si l'ha enviat ahir, la va enviar vostè avui. Bé, en qualsevol cas, sí que ens hem llegit la moció que ha presentat i també les bases per participar en aquest programa de la Diputació de València. El que passa és que, malauradament, nosaltres no anem a votar a favor de la moció que presenten vostès. I no anem a votar a favor per un parell de raons. La proposta és una proposta que pot ser bona, però no veiem correcte emplenar en 4 murals que entenem que seran de grans dimensions, 4 murals dintre del poble que siguin dedicats a un equip de futbol. Jo soc de València, diuen Xot, no? És de València, diuen Xot, és del Llevant, però entenc que hi ha molts veïns i veïnes d'Alfara que no són de València, que seran d'altres equips, poden ser del Llevant o de Madrid o del Barça o de l'equip que siga. Aleshores, tindré un mínim de 5 anys, 3 murals, perquè dels 4, 3 van associats al València Club de Futbol i un altre que no va directament associat al València, doncs tindré aquests 3 murals dedicats exclusivament al València Club de Futbol dintre d'Alfara. Doncs potser hauríem de plantejar-nos una proposta semblant, però que no anar associada a un únic equip de futbol i també, si serà possible, que anar associada a altres esports, no exclusivament al futbol, que ja està molt promocionat i que el tenim a tota hora, en televisió, en ràdio, en premsa. Aleshores, potser hauria estat per la proposta si hauria sigut més diversa, no centrada en el futbol, sinó que hauria sigut el futbol i altres esports, i no centrada directament en un equip, que és el València Club de Futbol. Aleshores, doncs, gràcies. Sí, nosaltres, per la relació que té el futbol base d'Alfara amb l'Acadèmia de València, ens pareix bé la proposta i anem a votar a favor. Entenem el que diu Jesús, però clar, això ve dirigit per un programa i o centres les bases o crees unes bases municipals. Entonces nosotros anem a votar a favor. Sí. Respecto a lo que usted comenta, pues yo buscaría ver si se puede hacer de la pilota, se puede hacer de Levante, ¿no? Porque, claro, puede haber, a lo mejor hoy es el Valencia y pasado mañana la ruta puede ser otro, que no es porque por el Valencia y ya está, vamos, que yo estoy abierta a muchos más deportes y vamos, que esta cuestión ha salido ahí, ya me gustó y pensé que para pues podía ser bonito y ya está. Passem a votacions. Vots a favor? Abstencions? Per 8 vots a favor i 3 abstencions, la moció queda aprovada. Vale. Activitat de control. Punt 4. Dació de comptes des de l'alcaldia. Algun comentari? Pregs i preguntes? Maria? Sí. Bona nit. Tinc dues preguntes. La primera és si sabeu de l'estat de l'assumpte sobre l'escola d'adults i els cursos de l'agència d'informàtica. Informàtica crec que sí que s'està donant i el procés de l'EPA estem mirant la manera de contractar algú de manera extraordinària perquè el procés d'estabilització tingui 3 candidats, un agafat la plaça i les altres 2 persones van renunciar. Això va suposar que, com sabeu, a partir de l'aprovació de la llei, les contractacions són molt més difícils i n'hi ha que buscar mecanismes per intentar cobrir aquests serveis. Està passant en molts municipis, hem intentat, perquè el més senzill és sol·licitar bases de
d'altres municipis no n'hi ha d'EPA i això ens ha complicat la cosa i anem a buscar la manera d'algun procés extraordinari. Però informàtica me consta que sí que s'estava. ¿Quieres contar algo más? Respecto a lo que ha dicho María. Sí, ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta, es en relación a eso. Usted sabe que los que estaban en Valencia no se han dado de baja y quieren recibir el dinero cuando se votaron. Y decirle también que si sabe que 27 personas que iban a sacarse el grado escolar han ido a un examen sin el profesor. El profesor está dando clases. El profesor está dando clases a los grados y no hay 27 apuntados del graduado escolar. ¿Vale? Las personas de Valencia se les ofreció la posibilidad de la devolución del dinero y está en proceso de intervención si se le abonará el dinero. Pero que no hay 27 personas en graduado escolar. A mí me han dicho que sí que hay 27 y Pues algunas no hay de ellas 27. que el trabajo para el trabajo ahora mismo lo están necesitando ya menos horas a ese examen. Las personas... Sí que hay un profesor que, por ser muy buena persona, está dando clase a... Esa persona da clases en la escuela de adultos. Sí. Bueno, pues ya está. Vale. Sí. Y la segunda pregunta, parece que una pregunta de distracción para pasar sobre si se sabía algo sobre la memoria de Céspedes, ¿vale? Y la respuesta era que, para concretar qué significa lo de la memoria de Céspedes. Entonces, en el ple del día 30 de agosto, parece una pregunta que era que si existe una memoria de fiestas que recoja todos los datos relacionados con las fiestas, asistencia médica, certificados, etc., para que de cara a próximos festes pueda haber una millor utilització. Entonces, era preguntar si se ha fet alguna recopilació de dades o està en marxa. A veure, sí que n'hi ha, bueno, estan els informes dels tècnics que ens han passat, però no existeix com a tal el que és una memòria. Jo parlarem els tècnics per a que se pugui fer com una memòria o un resum de totes les incidències, si hi ha hagut incidències, per a que se pugui tindre, evidentment, per a les pròximes festes i més que res per la Junta de Seguretat, que també els interessa. Hola, buenas noches. Bueno, yo también tenía una pregunta sobre las preguntas que os hicimos por escrito, que nos contestasteis. Las preguntas las hicimos en noviembre, en el 1 de noviembre, y una de ellas era para cuándo se iban a realizar los presupuestos del 2024. Y la contestación fue que habían ciertos aspectos supramunicipales que faltaban por concretar. Y me gustaría saber qué aspectos son. Y cuándo se va a llevar a cabo la realización del presupuesto y se va a hacer en comisión, supongo. Sí, el borrador lo tendrán ustedes lo más rápido posible, posiblemente la semana que viene. Lo trabajaremos para que cada uno pueda tener las propuestas a realizar, haremos las comisiones que hagan falta para intentar sacar adelante el presupuesto. Respecto a los órganos supramunicipales a los que se hacía referencia antes, pues son casos particulares del ENTRE y pertenecemos a una comunidad de vertidos del Carreser, ¿vale? Que eso tiene también una larga historia judicial detrás, ¿vale? Pero hay un incremento en la cuota que se paga, hay una cuota anual que paga el ayuntamiento, pero del litigio anterior, no sé si recuerdan todo el 2011, se arrastra una deuda en el que parece que exactamente hay que presupuestar esto. Y esos son los dos órganos más claros en los que parte del presupuesto, pero pagan. Otro de la comunidad y hay otros órganos, pero que vamos, que cada uno no son, digamos, necesarias, pero sí que habían cosas que, dependiendo de si tenemos que presupuestarlo o no, pues son dinero. Pero entonces ya todos esos aspectos están sobre ya se sabe lo que qué partida o qué parte del presupuesto hay que destinar a todos esos gastos y ya se va a poner en marcha entonces. Aparecerá en el borrador de presupuesto. Hay muchísimos municipios que ya tienen el presupuesto ya aprobado. Entonces, y otros muchísimos menos. Yo también quiero estar en la gente.
desestabilización y en qué punto se encuentra. Respecto al anterior problema, que creo que fue, se ha realizado el examen de la policía y el proceso continúa. Ha hecho el examen de la policía, ha pasado una de las pruebas y sigue su curso. También lo que querría preguntar es que, bueno, con el tema de que las exposiciones de los perros sí que se nos han avisado los vecinos de que, bueno, pues que siguen habiéndolas en las calles. Y quería preguntarles si cuando las personas fueron a traer y a analizar las exposiciones, si se les ha dado esa gratificación de una visita al veterinario, que se les prometió. Es un acuerdo que se llegó en el CEP. Estoy hablando con el director del CEP que desgraciadamente falleció en octubre, lo llevó a Felipe. Me consta que sí. Yo lo hablé con el hospital veterinario, me consta que sí. Me consta también de algunos vecinos que lo han hecho también. A mí personalmente, no me han dicho nada. Si hay, además lo agradecería, si hay personas que no han ido, no se ha hecho, o incluso de parte del CEO se haya negado esa visita, a mí me agradecería, me gustaría saberlo, o sea, yo lo agradecería personalmente. Lo comentaremos. Y luego, pues, rogaríamos también que se implantase una ordenanza en los sitios públicos, para por el tema que leí el otro día de que los sitios tienen que estar limpios cuando uno vaya a usarlos y que tal, pues hubiese una ordenanza, que se pudiese poner una ordenanza para todo ese tema que está un poco en el aire. Perdón, no entiendo. Sí. A la hora de utilizar los sitios públicos, que se les dice a quien los utilice, pues hay que dejarlo como los curiosos. No, es cuando se reserva. Cuando se reservan los pañuelos, hay una fianza que se deja. No, pañuelos o por ejemplo, los sitios de deportivos. Hay una ordenanza de... No, pero no se refiere a eso. No. Se refiere a la reserva de espacio público. Sí, exactamente. Que además no se feia res, ahora fem un decret, pero no sé exactamente. Sí, si pudiese hacer una ordenanza para que todo estuviese escrito y todos tuviesen que... Hay ordenanzas que en reservas de espacios cerrados ya llevan incluido eso, con respecto, por ejemplo, el centro cívico, los caballeros, el castillo, lo que sea. Eso ya lo lleva la propia ordenanza. Después hay otra ordenanza que lleva los espacios de la vía pública. Los espacios abiertos que tú si ensucias la vía pública tienes una infracción. Si hay algún caso en concreto que hay un sitio cerrado que no se adecue a la limpieza, tal, que hay que revisar esa ordenanza y si se puede se mejora. No, pero no acabo de entender, porque cuando se reserva algún espacio municipal, se pone una coletilla de dejarlo en su sitio para causar el mínimo impacto, o que no haya, que no se quede excesivamente sucio, o que no se haya alguna rotura que se comunique. Pero vamos, que se hace con un decreto por decisión de espacio. No, pero yo pensaba en alguna ordenanza que hubiese para poder... Yo creo que la buena voluntad de todas las asociaciones municipales, eso sí que tiene sentido y sí que me gustaría que trabajarlo, si puede ser a lo largo de la legislatura, que es ya para poner en valor los espacios, pues intentar algún tipo de cesión extraordinaria que no sea como asociaciones municipales. Eso no está regulado. Pero lo que es, confiamos en la buena voluntad, hay pocos incidentes, eso porque confiamos en la buena voluntad de las asociaciones y los particulares vinculados a entidades externas, por ejemplo, que nos solicitan y no ha habido. Sí, a nosaltres ens agradaria recordar que teníem un acord i és que en cada ple, si era pertinent, els representants que tenien òrgans municipals doncs donarien compte al ple d'informació que fos rellevant. Nosaltres hem tingut reunió de la comunitat de Reset, però el senyor alcalde i jo mateix, però no va haver informació de rellevància. Però han tingut també Junta d'Aigües de l'Horta i sí que m'agradaria que la Federació de Navegador ens farà un resum del que s'ha parlat allí i si hi ha algun aspecte que és important.
No, lo únic que es va tratar en la Junta de Govern és que estan fent obres de la legislatura anterior també i s'estan arrastrant i com són contractes menors, doncs com per exemple en carrer, en Beniparrell estan començant les obres que Salvador Pobre vingui tard perquè se li passa a la Junta i res, es va aprovar això, les obres que s'anaven a fer i els nous canvis de comptadors també en Aldària i no es va aprovar res més en la Junta de Govern. I no es va tractar la resolució del Tribunal Suprem respecte de la pròrroga en la concessió del servei d'aigües? No, no es va tractar. Doncs s'ha arribat informació, hi havia un procés obert pel qual es va denunciar una pròrroga que es va fer, que ja ho saben vostès, no? En l'empresa Aigües de l'Horta. El Tribunal Suprem ha considerat que aquesta pròrroga és il·legal i aleshores ara ens trobem en què s'ha de o bé renovar aquesta concessió en el servei d'aigües o bé canviar de model. O canviar, o licitar, Aleshores, però no s'ha arribat. No van tratar, vull dir, la Junta... No s'ha parlat, és un tema del que haurem de parlar perquè ara s'obrin diverses possibilitats. Sí, està clar, però en la Junta de Govern, que com estàs preguntant, no van no tratar. parlarem vostès informeu d'això perquè sí que tenim informació. Com els estic explicant, nosaltres ja sabem vostès que tenim el servei a l'Aigües de l'Horta, que és una filial d'Aigües de Barcelona. Estem en aquesta empresa des de fa molts anys i som l'únic poble de l'Horta Nord que està en aquesta empresa. La resta de pobles que estan en Aigües de l'Horta són de l'Horta Sud. Aleshores, des d'ací, a les reunions, la regidora Sònia Rodal, Pura Sánchez i jo anem a arribar a Barcelona. És una pregunta i ja que vas a posar... No, és que era una pregunta, però com que no tenia informació, jo crec que és molt rellevant, perquè ara se plantegen tres escenaris al nostre parer. Continuar amb l'empresa Aigües de l'Horta, donar la concessió d'Alfara, així no està Aigües de l'Horta, podria ir perfectament, i buscar una empresa que portarà la gestió de l'aigua, o tornar a portar una gestió de l'aigua pública. Ho dic perquè això és un tema que haurem de treballar i estudiar. I tenia un... Sí, això últim no és un prec ni una pregunta, però sí que sabem vostès que aquesta mateixa setmana ha faltat Pep Jiménez. Pep Jiménez va ser regidor de l'Ajuntament d'Alfara, va estar en les llistes del grup socialista. Des de l'Ajuntament sí que sabem que s'ha de recordar a la família i es va portar un tram en nom de l'Ajuntament, però pensem que podria saber dedicar un minut de silenci en memòria de Pep Jiménez, que ha estat així mateix en molts plens defensant els interessos d'Alfara i defensant-los sempre des de la honestedat. Si el coneixien vostès personalment, saben que sí dient que és així. Aleshores jo demanaria un minut de silenci si el senyor alcalde considera que sí. Vaig a considerar que sí, però sí que m'agradaria que teníem una cosa preparada, però com a president de la corporació sí que volia tindre, perquè la fatalitat ve i en pocs anys, quatre membres de la corporació o que han passat per aquesta corporació han faltat. No me'n recordo el nom... Juan Ángel Murillo, Carme Igual, Pep Jiménez i Manolo Valero. Crec que en el seu àmbit i en la seva bona voluntat són persones que aportaren en aquesta corporació i que havien aportat el seu bon fer per intentar fer d'Alfara un poc millor en les seues aportacions. I sí que és cert que ho volia haver comentat al principi, però estic completament d'acord i que també servir aquest ple, no per a aquestes quatre persones, però és que casualment és molt poc de temps, els quatre membres de la corporació, i sí que estaria bé un reconeixement sobre Pep, que ha faltat molt recentment, però també sobre les altres persones, i aprofitar també per totes aquelles persones que ja no estan amb nosaltres i per participar també en aquesta corporació. I que servisca també com a reconeixement al seu treball des de
el significat de la democràcia en aquesta corporació. Perquè atenent al prec o al comentari del company Jesús, pues tindré aquestes paraules de reconeixement a aquestes persones i s'afegim, si vols, un minut de silenci. Descansen en pau y gracias por ello. Pues no hay más sorpresas acá. Muchas gracias. Gracias.